Hola, ¿cómo están? Que Dios los bendiga grandemente y bienvenidos una vez más a este canal que se llama Tiempos de Creer. Mi nombre es Marcelo y como digo siempre agradecido con Dios por poder compartir la palabra del Señor y por poder llevar cada tema de los cuales venimos hablando a la voluntad de Dios, que es aquel que te creó, que te formó y nos hizo conforme a su voluntad. Así que en esta hora quiero hablar de un tema muy importante, realmente muy importante para entender, porque es necesario saber que todo lo que vivimos y todo lo que pasa en esta humanidad y en este mundo tiene una influencia, o es por una influencia. Y nosotros tenemos que saberlo y estar bien seguros que así es, porque la palabra de Dios así lo dice. Así que los invito a ver este video y el título de esta palabra se llama Los demonios. Muchas veces o cuando escuchamos esta palabra, demonios, la relacionamos con las películas, la relacionamos ¿sí? con esas cosas, pero es mucho más, va mucho más allá de una película, va mucho más allá de la ficción. ¿Sí? Es algo real, es algo que no es locura, sino que es justamente lo que vivimos cada día la humanidad. ¿Sí? Es influenciada por espíritus de engaño y cosas que muchas veces muchos desconocen, aún los mismos cristianos. Pero te invito a que puedas escuchar y ver este video para que sepas de qué estamos hablando. Así que voy a ir rápidamente a la Biblia. Apocalipsis capítulo 12, versículo 9, dice lo siguiente: y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. Muy bien, los demonios, como vemos, son ángeles caídos, ¿sí? Como indica Apocalipsis capítulo 12, versículo 9, lo que estamos leyendo. La caída de Satanás del cielo, ¿sí? Es descrita también en Isaías capítulo 14, versículo de 12 a 15, y también Ezequiel 28, 12 y 15. También puedes ver la caída de un ángel, ¿sí? Importante en el reino de los cielos, pero que se rebeló contra Dios, ¿sí? Que tuvo orgullo, que tuvo ese afán de ser más que Dios o ser como Dios. Y eso fue su pecado y por eso fue expulsado del cielo. Y cuando él cayó, sí, hablamos de Satanás, ya había convencido a alguno de los ángeles, ¿sí? Del cielo. Y la Biblia dice que es un tercio de ellos, de todos los ángeles, un tercio fue engañado por Satanás y ellos también se rebelaron, ¿sí? Contra Dios y todos fueron expulsados y como dice la palabra, a la tierra, ¿sí? Entonces, bíblicamente, los demonios son ángeles caídos, ¿sí? Que junto con Satanás eligieron rebelarse contra Dios. Caídos porque pecaron. ¿Y por qué vivimos en un mundo caído? Como hablamos unos videos atrás. Porque justamente este mundo está lleno de ángeles caídos que influencian a la misma humanidad a caer juntamente con ellos en desgracia y estar fuera de la voluntad de Dios. ¿Sí? La Biblia también nos revela que algunos de los demonios ya están encerrados, ¿sí? No tienen salida alguna, ¿sí? Por su pecado están bajo oscuridad. Escuchen bien lo que estamos marcando, ¿sí? Porque eso es lo que hace el pecado y eso es el castigo del cual puede padecer un ser por vivir en pecado, por vivir lejos de Dios y por rechazar a Jesucristo, que es el Señor y es el Salvador de la humanidad. Ellos, estos ángeles caídos, viven bajo oscuridad, en prisiones eternas, dice la palabra de Dios. Cuidado.
para el juicio, guardados para el juicio del gran día, ¿sí? Que algún día vamos a hablar también de ese juicio del cual la Biblia menciona. Pero otros están libres, ¿sí? Otros están libres y por el mundo, porque aquí fueron arrojados desde el inicio, ¿sí? Y la Biblia los menciona como los gobernadores, escuchen, los gobernadores de las tinieblas de este siglo. Huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Entonces, vemos que son los que gobiernan las tinieblas, lo que influencia en este mundo y lo que gobierna en este mundo. No crea que son los presidentes que ves por la televisión, ¿sí? O los gobiernos o los reyes, sino los que influencian realmente en esta humanidad y que gobiernan la oscuridad y las tinieblas son los demonios. Y debes creer realmente, porque esta es la palabra de Dios, porque es justamente lo que traerá claridad a tu vida y a la mía, de entender por qué tanta maldad, por qué tanto y tanto odio en esta humanidad. ¿Sí? No puede nacer del corazón del hombre solamente, más allá de que el hombre y la mujer tienen el poder de decisión, pero hay una influencia en todas las cosas que no es humana, ¿sí? Entonces son los gobernadores de las tinieblas de este siglo y son huestes, o sea, ejércitos espirituales. Son muchos los demonios que están en la tierra y tienen maldad, ejércitos de maldad. Entonces, podemos entender que hay muchos, que hay mucha maldad en ellos y que influencian al mundo entero, gobiernan en este mundo. También la palabra nos enseña que los demonios siguen a su líder. ¿A quién? A Satanás. Así como lo siguieron en el cielo y se rebelaron contra Dios y fueron expulsados, también en esta tierra de la misma manera lo siguen. Y batallan con los ángeles santos, con aquellos que sí siguieron fieles a Dios y se mantuvieron en la voluntad del Señor. ¿Por qué batallan? Porque los ángeles del Señor también están en la tierra y también están para favor de los hijos de Dios, para ser aquellos ángeles que puedan traer bendición, que puedan traer, sí, de parte del Señor, cobertura a su iglesia. Y esa es la batalla espiritual que muchas veces nosotros no la vemos, y mucho menos aquellos que no creen. Pero si estás escuchando este video y viéndolo, déjame decirte que lo que no ves es más real de lo que ves. Por lo tanto, estos demonios quieren obstaculizar al pueblo de Dios, el plan de Dios y al pueblo de Dios, y cegar a la humanidad para que nadie pueda llegar a ver la luz de Jesucristo. También los demonios como seres espirituales, y acá tal vez entramos a lo que decía primero, que mucha gente piensa que es hablar de demonios es la película, el Hollywood, la ciencia ficción. Bueno, acá los demonios también podemos ver que son seres espirituales que tienen la capacidad, ¿sí? Y esto es real, de tomar posesión de un cuerpo físico, un cuerpo humano, ¿sí? Y cuando esto sucede, la persona es totalmente controlada por un demonio, o muchos. Y esto también lo enseña la Biblia. Y esto es real, amigo y amiga que estás escuchando y viendo. Por lo tanto, hay que estar muy atento a lo que vemos y hay que ser conscientes, ¿no?, de que muchas de esas películas que se ven o que se han hecho, no hay casualidades, ¿no? O sea, muchos de ellos, y esto es una opinión personal, creo yo muchos de ellos ya estando en el ocultismo, ¿no? Hacen
todas estas cosas. Debemos entender que no es un juego, debemos entender que todas las cosas que están en lo oculto, que es ocultismo justamente, vienen de demonios, vienen del infierno. Y no podemos jugar con esas cosas, sino alejarnos de ellas y reprenderlas en el nombre de Jesús. Entonces, vale aclarar también, ¿sí? Vale aclarar que todos esos juegos por computadora, juegos de mesa, hablo de la Ouija, hablo de tantas cosas que se han escuchado y se han escuchado aún cosas que pasaron realmente en la gente, lamentablemente, por ignorar el peligro, que es meterse en el ámbito espiritual y mucho más cuando no tienes a Dios. Es más, si tienes a Dios, realmente no haces esas cosas. Pero te invito a que en este tiempo vengas al Señor y realmente puedas ver la luz de Jesús. Y nada podrá hacerte daño. Pero sigamos adelante. Vale aclarar para despejar dudas, ¿sí? ¿Por qué? Porque ya que hay muchos enseñando erróneamente. Y esta enseñanza, esta parte va para la iglesia, para aquel que cree. Hay muchos enseñando erróneamente a la iglesia, ¿sí? Que deben expulsar demonios a través del vómito, ¿sí? Por ejemplo, cuando un cristiano peca. Y esto es falso totalmente. Falso totalmente. No puede un cristiano, nunca podrá un cristiano estar endemoniado, ¿sí? Estar poseído. No puede tener dentro un demonio, un hijo de Dios. No hace falta que vaya a la iglesia a vomitar nada, ni a sacar nada dentro de su cuerpo. Porque dentro del cuerpo de un hijo y de una hija de Dios, de su ser, mora el Espíritu Santo, mora Dios, y no hay lugar para demonios. Y esto es sí palabra de Dios. Por lo tanto, no te dejes engañar, no le des cabida a estas personas que erróneamente o por algún motivo llevan enseñanzas equivocadas a las iglesias. Muy bien, miren, Jesucristo durante su ministerio, ¿sí? Y estadía en esta tierra, se encontró con muchos demonios, ¿sí? Y por supuesto, aunque él era hombre, Jesús, ninguno de estos demonios era mayor que Jesucristo. El Señor siempre fue superior, aún siendo. La autoridad de Jesús, ¿sí?, sobre los demonios fue una de las pruebas de que Él era y es el Hijo de Dios. Entonces, podemos empezar a ver cómo el Señor Jesucristo tiene el poder absoluto sobre las tinieblas, sobre lo malo, sobre las influencias de demonios que están en el mundo hoy. ¿Sí? Los demonios que se encontraron con Jesucristo sabían quién era, ¿sí? Y le temían, ¿sí? Y es más, ellos sabían qué fin les esperaba y que era un fin y que es un fin de tormento, ¿sí? De castigo. Es más, cuando ellos, hay un pasaje de la palabra de Dios que ellos mismos le dicen: has venido a atormentarnos antes de tiempo, declarando que Él era el Hijo de Dios y que Él tenía la autoridad sobre ellos. Y ellos le temen y tiemblan delante de la presencia de Jesucristo. Mira, Satanás y sus demonios ahora, y desde que fueron expulsados, saben cuál es su fin. ¿Sí? Lo saben muy bien. Saben dónde pasarán la eternidad. Entonces intentan destruir la obra de Dios y engañar, como dice el pasaje que hemos leído, a todos los que más puedan.
a todos los que más puedan, aún si es posible a los escogidos, a la misma iglesia y mucho más a la humanidad. ¿Sí? Espíritus inmundos. Escucha bien lo que te voy a decir en este momento, porque esto es lo que está gobernando en el mundo. Espíritus inmundos, toda la inmundicia que se ve en este mundo. Espíritus de mentira, la mentira, esto está a la orden del día. La mentira que hay y la falsedad y el engaño que vivimos en esta humanidad es clara. Espíritus opositores. Satanás es oposición, ¿sí? Justamente. Y los demonios de la misma manera. Se oponen a todas las cosas que son de Dios, a todo lo que proviene de Dios. Ellos son los que promulgan la doctrina falsa, por ejemplo. Son doctrina de demonio, dice la palabra de Dios. Y los que influencian a la humanidad con todo lo que va en contra de lo que realmente quiere para la creación suya el Señor. ¿Sí? Esa es de la influencia de la que les hablaba y de la que quiero que puedas entender. Los demonios y Satanás, dice la Biblia, es el que gobierna, el que tiene dominio sobre esta humanidad. Por lo tanto, los gobiernos, las leyes, la música, las modas, la televisión, internet, películas, millones de cosas que están influenciadas por las tinieblas, por los demonios. Y debes de creerlo, porque es justamente lo que estamos viendo, amigo, amiga, que me estás escuchando. Es lo que estamos viendo en este mundo. La maldad absoluta. No hay valor en la vida. No hay valores, se han perdido los principios. Todas las cosas que estamos viendo hoy están totalmente distorsionadas. Todo lo que realmente Dios quiere para el mundo está siendo cambiado para lo que realmente no quiere, y es justamente lo que está haciendo el poder del maligno en este mundo. Y la única manera, ¿y por qué digo la única? Porque es el Señor, es el Dios vivo, el Creador, el que te hará escapar, el que te hará salir del engaño, de la mentira y de la perversión de este mundo influenciado por los demonios. Por lo tanto, muchos pueden burlarse, reírse, muchos pueden decir muchas cosas sobre el tema, pero aún ellos que hablan y se ríen están siendo influenciados por demonios, ¿sí? En su vida, en su forma de ser, en su forma de hablar, en su vestimenta, en sus cambios de actitud, ¿sí? El doble pensamiento, el no estar seguro, el miedo, la depresión, cuántas cosas, todas son influencias de demonios. Y esto debemos entender. Y esto es importante que lo sepas para escapar de todo eso. Porque aún todo lo que se está viviendo es un plan maligno para que llegue el momento de que el enemigo gobierne, ¿sí? Humanamente con el anticristo en la tierra. Todo se está preparando, el escenario se está preparando para esto. Por eso vamos a seguir haciendo videos después también del tema del anticristo, para que lo entiendas bien. Pero todo lo que vemos hoy son influencias. Todo lo que está pasando hoy tienen que ver primero los demonios, después la gente, después nosotros. Ahí afuera está todo influenciado por demonios.
Por lo tanto, te invito a que sepas que el Señor es el Salvador y es el que venció en la cruz. Él tiene enemigos y se llama Satanás y los demonios. Son enemigos, pero sabes, ya están derrotados por Jesús. ¿Sí? Él los venció muriendo en la cruz y resucitando al tercer día. Porque Jesús vive y vive para siempre. Y esto tienes que creer. Entonces, la gente que se acerca a Dios, la gente que se acerca a Jesús, que entiende que es el tiempo de creer en el Señor, vence las tinieblas, vence esas influencias, porque la luz está en tal persona que se acerca al Señor y acepta a Jesús en su corazón, y acepta a Jesús en su diario vivir. Mientras nos acercamos a Dios y su voluntad y resistimos al diablo, no tenemos nada que temer, amigo y amiga que estás escuchando y viendo este video. Mientras más te acerques a Dios, más libre serás de todas esas influencias, de todo ese engaño mental, engaño espiritual, de lo psicológico. En todo está atacando hoy la oscuridad, la humanidad. Pero Dios nos hace libres. Eso es lo que quiere Satanás y los demonios. Arrastrar a los que más puedan, ellos, a la humanidad, a los que más puedan, al infierno. Pero hoy tienes la oportunidad de ser libre y de tener una vida nueva y de ser parte de esa creación y de esos hijos de Dios que estarán con el Rey de Reyes y Señor de Señores. Para siempre una vida de paz, una vida de gozo, una vida de felicidad eterna. Pero mira bien, los demonios están en prisiones oscuras en lugar de tormento. No vayas para ese lado, amigo. No vayas para ese lado, mujer que me estás escuchando y viendo el video. Hermano de la iglesia que estás viendo el video, compartilo. Porque hay mucha gente que debe ser libre, libre totalmente, en el nombre de Jesucristo. Porque mayor es el que está en vosotros, dice la palabra de Dios, que el que está en el mundo. Jesús es superior, mayor, porque es Dios y es el Creador. Mucha gente hoy es engañada por demonios, por Satanás, de adorar y de creer en la creación y no en el Creador. O en el ocultismo o cosas así que de nada tienen provecho. Dios te llama a una vida nueva, una vida totalmente diferente. Y una vida que te llevará a la vida eterna misma, a la presencia de Dios y a tener todo bien claro y con paz eterna. Dios los bendiga a todos y que la paz del Señor, que sobrepasa todo entendimiento humano, guarde tu corazón y tu mente en Cristo Jesús. Dios los bendiga. Amén.